Hola, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a estar hablando sobre esta página web o plataforma web llamada Turing o Turing Jobs. Es una plataforma básicamente para trabajar y poder trabajar de forma remota como principalmente como desarrollador o como programador, ya sea programador de software, programador de aplicaciones o programador web, y puede ser programador front-end o back-end en dispositivos móviles, DevOps, UI and UX, diseñadores web, diseñadores gráficos, ingeniería de datos, otros trabajos de ingeniería de software, administradores de bases de datos, entre otras. Son más que todo trabajos tecnológicos y también hay algunos que otros trabajos que no son tecnológicos que también se pueden hacer de vía remota. Turing Jobs, como les puse en el título del video, pues es una plataforma en la que podemos trabajar pues los tecnólogos o los programadores, desarrolladores o diseñadores. Podemos trabajar en vía remota, tener varios trabajos o un solo trabajo, y podemos trabajar alrededor del mundo. Podemos estar en cualquier parte del mundo y trabajar en vía remota y ganar y ganar pues un sueldo mensual, si es un proyecto a largo plazo o somos trabajadores a tiempo completo, o podemos ganar por proyecto o cobrar por hora. Es una página, una plataforma que nos va a permitir pues ser nómadas digitales, muchos nómadas digitales que viajan alrededor del mundo, que viven algunos meses en un país, otros meses en otro, y están viajando constantemente y no tienen un trabajo fijo, sino que trabajan con esta empresa de Turing Jobs. Hay que ver los dos aspectos de Turing Jobs para quienes están viendo este video. Si ustedes son pues personas que quieren trabajar, son ingenieros, por ejemplo, ingenieros en sistemas computacionales, ingenieros en ciencias de la computación, ingenieros en computación, ingenieros informáticos, como le llamen a la ingeniería en su país. Entonces, principalmente enfocado, como les digo, para ingenieros de software a trabajar vía remota. Incluso pueden trabajar también si son desarrolladores, como les digo, diseñadores. Y aunque no tengan una titulación, pero si ustedes demuestran la experiencia y son capaces de realizar el trabajo, igual pueden trabajar eh, en esta empresa de Turing Jobs. Y el otro lado también, si ustedes son empresarios, pero básicamente la mayoría de las empresas que buscan empleados o buscan desarrolladores o programadores en Turing Jobs, pues son empresas de California, empresas estadounidenses, empresas que están ubicadas en Silicon Valley. Como les digo, esta empresa de Turing Jobs fue creada por los líderes de la ingeniería por ejemplo, de Facebook, de Google, de la Universidad de Stanford. Turing es pues una empresa ubicada pues en Silicon Valley, y puedes probar sin riesgo por 2 semanas. Los que son, bueno, para los que son empresas pueden probar esta opción de Turing Jobs, inscribirse, y pueden encontrar trabajadores ya como ingenieros de software, como todo lo que dije, desarrolladores web, de aplicaciones de software, que trabajen para ustedes, principalmente si son empresas que están establecidas en América, pero igual en Latinoamérica, en Estados Unidos o incluso en Europa. Y se evitan muchos dolores de cabeza. Muchas empresas buscan a profesionales también aquí en Turing Jobs, por ejemplo, las empresas estadounidenses, porque llevar a un desarrollador, llevar a, por ejemplo, la industria de la tecnología es una de las industrias que más trabajadores lleva a Estados Unidos con visas de trabajo, que les ofrece a desarrolladores, a programadores, ingenieros de software en todo el mundo, y los llevan, pero eso es un proceso muy costoso para tramitarles su visa de trabajo y llevarlos, pagarles todos los gastos, pagarles un salario allá y ubicarlos. Eso es muy costoso, y les sale más fácil contratarlos vía remota, porque obviamente no van a necesitar pues una visa de trabajo, porque van a hacer su trabajo de vía remota para empresas de software en Estados Unidos. El sitio web aquí se muestra un poco, no se muestra muy bien estructurado, porque el sitio web original pues está en inglés, y al traducirlo en español se desubica un poco el diseño de cómo está. Pero por ejemplo me dice que aquí podemos chequear algunas de las posiciones abiertas basadas en nuestras habilidades. Entonces ustedes, como ingenieros en sistemas, ingenieros informáticos o ingenieros de software, ustedes pueden ver obviamente cuáles son sus principales habilidades. Por ejemplo, está la parte de React y Node.js.
está la parte de React Native, la parte de Ruby on Rails, Django, Java, por ejemplo en Latinoamérica. Muchos de los programadores pues programan mucho en Java, es un lenguaje de programación que se enseña mucho en las universidades latinoamericanas. Está la parte de Angular, la parte de PHP y Laravel. Recuerden que Laravel pues a través de Laravel se utiliza para programar en PHP. La parte de Python y React, la parte de Android programando con Kotlin. Recuerden que para programar aplicaciones para Android, por ejemplo, se pueden programar, al comienzo se programaban con el IDE de Eclipse, luego se empezó a programar con el Android Studio, pero después apareció Kotlin, que Kotlin es un lenguaje de programación para programar aplicaciones para Android que está sostenido o está respaldado por el propio Google. Entonces, hoy en día buscan muchos programadores para Android que programen en Kotlin, no tanto que programen con Android Studio o que programen en el IDE de Eclipse, sino que manejen lo que es Kotlin. Está la parte de Vue.js, Golang, programadores de iOS, que son programadores de apps para iOS, que es el sistema operativo de los teléfonos o los dispositivos de Apple. Y bueno, estos tienen un buen salario a nivel mundial porque obviamente es más complejo desarrollar apps para Apple y que sean aprobadas en App Store que para Android. Se paga muy bien y mucho mejor a los desarrolladores de iOS. Entre otros, pues también está lo que es Python y Data, lo que es también de Angular y Node y otras habilidades. Entonces, por ejemplo, vamos a probar a entrar en Java, que es un poco lo que maneja en Latinoamérica. Y aquí van a aparecer, por ejemplo, los trabajos remotos que ustedes pueden hacer con lo que es en Java. Antes de continuar con el video, también les quiero decir que ustedes pueden trabajar sin importar la nacionalidad. Ustedes pueden ser de cualquier nacionalidad del mundo y la mayoría de veces van a trabajar para empresas tecnológicas estadounidenses, principalmente empresas de Silicon Valley, y van a ganar muy buenos salarios, sin duda alguna. Y como les digo, no necesitan tramitar ningún tipo de documento porque ustedes lo van a hacer remotamente, pero es muy necesario en muchos casos que hablen inglés. En algunos casos, pues si hay algún proyecto sencillo, pues a lo mejor no van a necesitar entrevista, pero la mayoría de veces van a necesitar pues hacer aunque sea una entrevista corta y es muy importante. Toda la comunicación va a ser en inglés, si ustedes tienen que entregar documentación va a ser en inglés, entonces todo ese aspecto es muy bueno que ustedes pues manejen el idioma inglés aunque sea un nivel intermedio. Aquí sale pues alguna de los trabajos de desarrolladores remotos de Java que pueden obtener ustedes a largo plazo y de tiempo completo en las principales empresas de Estados Unidos y Silicon Valley a través de esta plataforma llamada Turing. Como les digo, ustedes pueden viajar por el mundo, ustedes pueden viajar por Europa, estar viajando pues por Estados Unidos, pueden estar viajando en su país y ser un nómada digital y dedicarse a trabajar en estas empresas. Algunos trabajos son a tiempo completo, algunas veces son proyectos y ustedes tienen que ir buscando otros proyectos, pero hay veces que son trabajos que ustedes desarrollan y a lo mejor les tienen que dar mantenimiento, les tienen que dar soporte y son trabajos que duran hasta un año, más de un año y ustedes van a, sin necesidad de estar esclavizados a una oficina, a un lugar de trabajo o una ciudad en específico, ustedes pueden andar viajando por todos lados y lo que van a necesitar básicamente pues es tener su computadora y conexión a internet para ustedes poder realizar su trabajo. Algunas de las responsabilidades laborales, principalmente por ejemplo en el área de Java, no les voy a enseñar todos los ejemplos, pero me voy a enfocar en Java, que es algo muy demandado. Por ejemplo, sería por ejemplo diseñar e implementar aplicaciones basadas en Java, definir los objetivos, características y funcionalidades de la aplicación, diseñar, desarrollar y probar las aplicaciones de software, depurar y resolver problemas técnicos. Esto, por ejemplo, cuando ya ustedes ya está creado un proyecto o ustedes lo crearon, ustedes van a continuar, por ejemplo, como les digo, cuando son trabajos a largo plazo, en resolver problemas técnicos y dar soporte a la aplicación o al software que ustedes crearon. Producir documentación de diseño detallada, o como les digo, tienen que ser manuales, puede ser tanto técnicos como de usuario, analizar la infraestructura Java existente y recomendar mejoras. Esto es cuando ya hay, por
Por ejemplo, aquí también hay algunos de los desarrolladores de Turing como de ejemplo. Por ejemplo, este ejemplo es un chico de Pakistán que es ingeniero de software en Turing y es pakistaní. A lo mejor pues estas oportunidades no las puede tener en su país, pero a través de Turing él trabaja en varias de las mejores empresas, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Aquí les piden los requerimientos mínimos y ustedes, como les digo, no es que van a andar disparando eh, solicitudes así por todos lados. Ustedes tienen que ver todo esto, tienen que ver los requisitos mínimos y cumplir con las skills o con las habilidades que les piden. Porque, por ejemplo, ustedes pueden ser ingenieros de software, ingenieros informáticos, pero ustedes no saben todas las habilidades que yo les mostré atrás. Entonces, por ejemplo, yo igual soy ingeniero en sistemas, pero yo me voy al área de las habilidades que yo manejo, porque yo no tampoco se pueden manejar todas las habilidades, es imposible. Tú tienes que aplicar a trabajos que tú manejas y que tienes las habilidades al 100%. Por ejemplo, en los requerimientos mínimos, cuando son proyectos, por ejemplo, para Java, te pide, por ejemplo, licenciatura y maestría en ciencias de la computación o experiencia equivalente. Como les digo, no es necesario que sean licenciados ni tener la maestría. Ustedes pueden ser desarrolladores empíricos, programadores empíricos, y ustedes no tener esta titulación, pero ustedes demostrar con un portafolio, demostrar con hechos, darles alguna muestra de la experiencia profesional que ustedes han hecho, de los software o de las aplicaciones que han creado, y eso les puede valer por la licenciatura o maestría en ciencias de la computación. Si no tienen mucha experiencia, va a ser muy difícil. Si no tienen mucha experiencia o nada de experiencia y no tienen titulación, es muy difícil. Pero si tienen titulación y no tienen mucha experiencia, la titulación les puede valer un poco. Más de 3 años de experiencia en el desarrollo de software utilizando Java, como dice aquí, por ejemplo, hacen raras excepciones si usted es altamente calificado, pero lo mejor es tener 3 años de experiencia en el desarrollo de software utilizando Java. Como dice ahí, se pueden hacer algunas excepciones raras si es altamente cualificado, por ejemplo, si tiene una licenciatura o ingeniería en informática, una maestría en ciencias de la computación y qué tal que también tenga pues, un doctorado o algo más. Entonces ahí se puede hacer una recepción y bajar esos años de experiencia. Buen conocimiento de las plataformas de JVM, que es la Java Virtual Machine, y de Java y lo que es también competencia en estructura de datos, algoritmos y diseños de software de Java. Aquí está la parte que les digo yo, la fluidez en inglés y habilidades de comunicación para colaborar sin esfuerzo con gerentes de ingeniería en empresas de software de Estados Unidos. Aunque el trabajo es remoto, les pueden enviar cuando ya se acepta, pues a lo mejor les piden que hagan una pequeña entrevista, no es nada del otro mundo, algunos 5 minutos. No les piden que sea un inglés pues prácticamente nativo, pero que sí se puedan defender, prácticamente que ustedes puedan comprenderlo y puedan contestar y darse a entender, pues no es que lo van a manejar perfecto, pero que les entiendan, que ustedes se puedan defender de lo que ustedes les pregunten y no quedarse callados. Igual ya cuando el trabajo se les ha sido aprobado a ustedes, pues obviamente se les envía la documentación, se les envía todo por escrito, ustedes lo pueden traducir y todo, pero más adelante pues a lo mejor el jefe quiere mejoras, quiere que le den soporte y ustedes van a tener que comunicarse con otros empleados de la empresa y bueno, sin hablar inglés es muy difícil que puedan aplicar estos trabajos. La capacidad de trabajar a tiempo completo, 40 horas a la semana, al mismo tiempo que las zonas horarias de Estados Unidos, durante un mínimo de 4 horas al día. Entonces, esto es otro que ustedes, pero ustedes con esto se organizan perfectamente. Por ejemplo, ustedes si son de Latinoamérica, la zona horaria con Estados Unidos es muy similar. Y cuando son horas de diferencia, por ejemplo, entre Latinoamérica y Estados Unidos, a lo mejor son 2 horas de diferencia o una hora de diferencia. Van a trabajar 40 horas a la semana, es como un trabajo de tiempo completo, pero ustedes pueden trabajar 4 horas como mínimo al día. En cambio, por ejemplo, en Latinoamérica y principal, por ejemplo, en mi país, en Honduras, son 8 horas al día, de lunes a viernes y 4 el sábado. Entonces, básicamente aquí vas a trabajar menos, 4 horas al día y bueno, un horario de 40 horas a la semana. En Europa es el mismo horario de trabajo. En Europa un trabajo normal lo tienes que trabajar 40 horas a la semana. Entonces, por ejemplo, si tú estás en Europa, entonces lo puedes hacer, pero te tienes que adaptar a la zona horaria de Estados Unidos. Entonces tendrías que trabajar mucho de noche y de madrugada, que es la zona horaria de Estados Unidos. Este es un trabajo perfecto porque tendrías todo el día. Puedes viajar, por ejemplo, por España, por Italia, por toda Europa, estar viajando
disfrutar todo tu día y en la noche o en la madrugada dedicar 4 horas al día para trabajar en el trabajo este de Turing. Estos trabajos de Java son muy buenos porque como son muy demandados, te dan trabajos a tiempo completo de 40 horas a la semana, no son trabajos por proyecto, trabajos por horas. Este es un trabajo de tiempo completo, esos trabajos, por ejemplo, en Java. Las habilidades preferidas, por ejemplo, aquí te dice familiaridad con herramientas de compilación como Maven, Env y Gradle, gran conocimiento en los sistemas de control de código fuente y las mejores prácticas como por ejemplo Git, que es el que, bueno, el que más se utiliza, el que más conozco yo, experiencia en Unix y Linux, incluidos comandos básicos y secuencia de comandos. Esto es muy importante. En Latinoamérica hay veces que es un poco difícil porque las universidades se enfocan mucho en enseñarte el manejo de Windows, de Microsoft, y es muy bueno que sepas Unix y Linux. Buen conocimiento de los componentes internos de Java y de la gestión de memoria, carga de clases, gestión de transacciones, etcétera. Conocimiento sólido de tecnologías front-end como HTML5, CS3 y JavaScript, que eso es un poco más, es un poco fácil. La mayoría de los que estudian informática pues eso lo manejan. La parte de front-end developer, pues de un desarrollador web, y la parte de backend es un poco más compleja, pero la parte de frontend la maneja mucho, pues la manejamos mucho lo que es HTML5, CS3 y JavaScript. Conocimiento competente de SQL, base de datos relacionales y tecnologías. Esto pues la mayoría también lo manejan en Latinoamérica, lo que son el lenguaje estructurado de datos con SQL. No importa el motor de base de datos que utilices, porque al final si tú manejas SQL puedes manejar pues SQL Server, puedes manejar MySQL, PostgreSQL, MariaDB, el que sea. Lo que importa es que manejes los comandos y las sentencias de SQL. Entonces básicamente eso aquí se ve un poco, porque como traduje la página, pues se mira un poco montada las cosas, pero de lo que te ofrece Turing, te pide que completes su información básica, nombre, número de teléfono, ubicación donde estás viviendo, el salario anterior que ganabas, experiencia, resolver preguntas de múltiple, programar una entrevista técnica y incorporación final. Como les digo, la entrevista de técnica pues va a ser en inglés y como la entrevista va a ser técnica, no es que te van a decir como cuando vas a una empresa y te van a hacer test psicométricos y te van a hacer preguntas de por qué tú eres el indicado. No, son entrevistas técnicas. Si estás aplicando algo para Java, te van a preguntar cosas específicas de Java o te pueden poner algún ejemplo sobre Java y decir cuál es la solución. Cosas así, que demuestres la experiencia que tienes y las habilidades. Entonces, básicamente eso es. Aquí yo no les recomiendo mentir. Mucha gente dice que es bueno mentir cuando uno va a un trabajo y ponerse, pero mucha gente hay veces que va a trabajos tradicionales, trabajos normales, y les pregunto, por ejemplo, ¿puedes usar Excel? Y hay veces que no lo manejan, pero la gente dice sí. Y pues mientras se incorpora al trabajo van y miran en YouTube y aprenden. Pero esto no es así de fácil, no vas a aprender a programar en Java de la noche a la mañana, esto es cuestión de años de experiencia. Entonces si no manejas, por ejemplo, Java, no apliques a trabajo en Java, tienes que tener la experiencia bien porque no te van a perdonar. O sea, si mientes y te dan el trabajo y después no puedes realizar el proyecto, te van a quitar el trabajo sin duda alguna. Entonces es muy bueno, como les digo, para desarrolladores, para programadores y que, bueno, pues que planean vivir, pues uno tiene una localización fija para vivir. Para aplicar, pues aquí está el botón que dice Apply for Turing. Entonces le damos aquí y aquí vamos a comenzar pues a hacer pues nuestro perfil para aplicar a trabajos. Aquí te puede preguntar, por ejemplo, si tú tratar de resolver, por ejemplo, un problema como este de programación. Entonces, si tú le das, por ejemplo, en aquí, I don't know programming, entonces le das clic aquí, entonces te va a mostrar, por ejemplo, trabajos que no necesitan o trabajos no tecnológicos para trabajar en Turing. Y aquí, como les decía, ustedes pueden trabajar en Turing aunque no sean programadores. Por ejemplo, aquí dice que necesita pues talento de adquisición, un especialista de adquisición de talento, es en la parte de recursos humanos. eh, es un trabajo remoto en la sede para trabajar para la sede de Palo Alto en California. Un redactor de contenido técnico, también el trabajo es remoto. Ustedes pueden estar en España, pueden estar en Colombia, pueden estar en Venezuela, en México, en Asia,
en donde ustedes quieran y el trabajo es remoto. Lo que más se necesita pues que hablen inglés y que también, aunque no sepan programar, pero como estos son trabajos no tecnológicos, pero tienen que tener un conocimiento, por ejemplo, si van a aplicar recursos humanos, deben de tener las especificaciones de alguien de recursos humanos. Por ejemplo, en este analista de marketing digital, pues le van a decir que a lo mejor le van a pedir una licenciatura en mercadotecnia o licenciatura en marketing o alguna maestría en marketing. Y bueno, es remoto y para la sede de Palo Alto y un gerente de producto. Eso son trabajos, pero son muy pocos los que hay de trabajos no tecnológicos. Esta plataforma es más específica para programadores y trabajos tecnológicos. Y por ejemplo, si usted quiere un trabajo tecnológico, le va a mostrar algún problemita de esto. Entonces le va a mostrar un fragmento de código y le va a decir que seleccione una respuesta. Entonces ustedes colocan la respuesta y aquí ya les va a permitir que ustedes creen un perfil para aplicar a trabajos tecnológicos. Lo pueden hacer iniciando sesión, por ejemplo, con Google o, por ejemplo, iniciando sesión con Facebook o si no, crear una cuenta con su correo electrónico y su contraseña. Por ejemplo, como les decía, más o menos cómo funciona pues la empresa a grandes rasgos, pues los mejores desarrolladores pues van a realizar rigurosas pruebas en Turing cuando aplican a los trabajos, como les digo, van a realizar pruebas aparte de la entrevista técnica, les van a poner algunas proyectos no grandes, algunas cosas que ustedes den la solución para comprobar su experiencia y sus habilidades, que son pruebas que duran hasta más de 8 horas, o sea, un día entero de trabajo para ustedes demostrar sus conocimientos y que cubran las principales expectativas de tecnología, algoritmos de codificación, diseño de sistemas y habilidades blandas o soft skills de trabajo remoto y se aceptan menos del 1%, o sea, es muy riguroso, no es tan fácil entrar en esta empresa de Turing, pero como les digo, porque ellos obviamente hacen un trabajo remoto, las pruebas tienen que ser, como les digo, duran hasta 8 horas, aparte de la entrevista técnica que es en inglés, y resolver problemas, como les digo, con lo que es las soft skills o habilidades blandas, y resolver problemas específicos del campo al que ustedes están aplicando, para que ellos asegurarse de contratar a los mejores pues, ingenieros de software, programadores, etcétera. Las empresas ambiciosas pues les dicen las necesidades específicas que tienen tecnológicas o de otro tipo a Turing, o sea, las empresas de Silicon Valley, las empresas estadounidenses les dicen lo que requieren a Turing y Turing pues se encarga y se adaptan a la medida del mejor desarrollador en días y se los entregan pues a las empresas. Prueba de 2 semanas sin riesgo, pues las empresas tienen para probar, por ejemplo en Turing, las empresas que contratan los servicios de Turing prueban hasta sin riesgo hasta 2 semanas cómo funciona Turing y la mayoría pues de las empresas después de las 2 semanas pues obviamente le pagan pues una mensualidad a Turing es un servicio de tercerización de empleados. Turing es como una empresa de recursos humanos de las muchas que existen en el mundo y Latinoamérica, que es un intermediario entre las empresas tecnológicas y empresas de Silicon Valley y los desarrolladores a nivel mundial. Turing siempre paga a los desarrolladores lo que hace libre de riesgo tanto para las empresas como para los desarrolladores. Entonces, como les digo, por ejemplo, Turing les va a pagar o nos va a pagar a nosotros como desarrolladores y obviamente después las empresas le pagan a Turing el salario de nosotros y obviamente la comisión que cobra Turing por hacer estas contrataciones. Por ejemplo, hay más de 100 habilidades disponibles como las que le leí anteriormente al comienzo del video. Como les decía, están habilidades como Node, Python, Angular, Swift, React Native, Android, Java, que estuvimos viendo específicamente lo que necesita Java, PHP, Vue.js, Machine Learning, Data Engineers, y bueno, una gran cantidad de habilidades que se necesitan para trabajar con estas empresas. Aquí pues ya nosotros decidimos pues que queríamos entrar o crear nuestro perfil con la cuenta de Google para no perder mucho tiempo, que es con nuestra cuenta de Gmail.
Entonces aquí nos pide que subamos nuestro currículum vitae o nuestro currículum ya lo tenemos que tener hecho, mejor si es posible en formato PDF o o en formato .doc de Word, pero preferiblemente en formato PDF. Como le digo, aquí pueden trabajar a tiempo completo con las principales empresas estadounidenses. No es que, por ejemplo, yo les he hecho videos, que los voy a dejar aquí al final de este y aquí en la esquina derecha, de otras empresas que ustedes pueden trabajar en remoto como freelancer.es, por ejemplo, Workana, cual otra, Upwork, en LinkedIn, en todas estas empresas, pero son proyectos, ustedes hacen el proyecto y ya. Pero aquí son trabajos a largo plazo o trabajos a tiempo completo que pueden trabajar 1 año, 2 años, hasta 3 años con empresas como por ejemplo estas, como ustedes pueden trabajar por ejemplo para Google, pueden trabajar para Facebook, pueden trabajar para Twitter, pueden trabajar para Microsoft, pueden trabajar para Amazon, para Tesla, para SpaceX, que es la empresa de Elon Musk, la empresa que viaja al espacio, que ahora hicieron una misión en conjunto con la NASA. ¿Qué otras empresas? También bueno, como se ve también que han hecho reportajes sobre esto, por ejemplo, empresas como Forbes o Entrepreneur. Y entonces, como les digo, ustedes pueden trabajar directamente, como les digo, para Google, para Microsoft, para Amazon. Y ustedes, bueno, creo que además alguna vez han visto alguna noticia, algún documental de los salarios que pagan a ingenieros de software, ingenieros o a desarrolladores de aplicaciones en estas, o desarrolladores web en estas empresas como Google, Microsoft, Tesla, Amazon. Y creo que ustedes ya más o menos saben. Y hay muchas posibilidades de que los contraten por Turing, porque como les digo, estas empresas son de las empresas que más llevan personal a Estados Unidos con visas de trabajo y ofrecen visas de trabajo, pero con la administración de Donald Trump eso se complicó un poco. Entonces han optado mucho más por lo que es contratar ingenieros vía remota porque les sale más barato, obvio, se ahorran todo el trámite migratorio y todo, porque extender una visa de trabajo es muy complicado, tienen que demostrarle al gobierno estadounidense de que el desarrollador o el ingeniero que están buscando no lo pueden encontrar en Estados Unidos, que han subido anuncios, que han hecho búsquedas, por ejemplo, en empresas de recursos humanos y no han encontrado el ingeniero que querían y que por eso están trayendo ingenieros de fuera de Estados Unidos. Es un proceso largo, aparte que les tienen que pagar un buen salario, a veces pues darle vivienda, darles alimentación. Entonces, en el trabajo remoto se ahorran eso porque ahora les pagan el puro salario. Pero para alguien que vive en Latinoamérica que te paguen 6.000, 8.000, $10.000 al mes, pues es algo increíble. Entonces, la principal es pues ser, como les digo, pues graduado universitariamente de la rama tecnológica de informática o tener la experiencia, aunque no tengas los títulos, tener la experiencia suficiente y lo otro, pues hablar muy bien el inglés, muy bien, que sepas comprender bien y que sepas comunicarte tú en un 90%. Puede ser que algunas palabras se te vayan, pero que te des a entender, que la persona te entienda perfectamente y eso es lo que más se necesita. Después ustedes adjuntan su currículum vitae en archivo PDF, lo sueltan aquí, esperan que se cargue y después siguen al siguiente paso. Y bueno, como les decía, pues Turing.com pues, es la principal plataforma a nivel mundial de trabajos remotos para ingeniería de software y para programadores y desarrolladores y diseñadores en todo el mundo. Y como les digo, muchos nómadas digitales, por ejemplo, ustedes pueden ver en YouTube muchos nómadas digitales que viajan por el mundo o están viajando, por ejemplo, por toda Europa o por toda América y que un mes están en un país, otro mes están en otro y no tienen un lugar fijo, pues se dedican a esto. Incluso también si vives en tu ciudad, por ejemplo, en Latinoamérica, en tu ciudad de origen, por ejemplo, en Honduras como tal, en mi país, en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, hay muchos hay muchas oficinas, pues de coworking, que hay espacios en los que tú puedes ir o pagas por hora para utilizar una oficina, porque hay veces que el trabajo en casa es difícil, principalmente cuando se tiene familia, se tiene hijos, porque no se logra concentrar, no hay mucha privacidad. Entonces,
Aunque tú no trabajes o no tengas un trabajo formal, sino que tengas un trabajo remoto como este, tú vas a una oficina de estas, pagas por hora, hay algunos lugares en los que son gratis y te concentras las 4 horas que tienes que trabajar, o puedes trabajar un día 8 horas y otros días 4 y otros días 5. La cosa es sumar las 40 horas que te piden, por ejemplo, en los trabajos de Java. Cada trabajo es diferente. A lo mejor si quieres trabajar proyectos de PHP te van a pedir menos. A lo mejor si quieres trabajar proyectos de iOS, a lo mejor te pueden pedir hasta más de las 40 horas porque hay mucha demanda, o te pueden pedir menos, o puedes trabajar por proyectos. Pero esta es una forma muy buena. Y como les digo, también si quieren trabajar por proyectos, están las otras plataformas que les voy a dejar los videos recomendados, que son muy buenas, pero esta es la principal. Lo único que sí tienes que hablar inglés. Si ustedes no hablan inglés, pues yo les recomiendo, por ejemplo, la plataforma de Workana, que la voy a dejar aquí al final. Workana es una aplicación, es una plataforma web que aparecen trabajos remotos, y aparecen muchos trabajos en español, principalmente trabajos de toda Latinoamérica y de España, porque Workana es una plataforma de estos de trabajo remoto, pues latina, es argentina, y se encuentran muchos trabajos tecnológicos, incluso trabajos hasta en mi país, en Honduras, ahí salen trabajos, pero los salarios son muy pocos, te pagan por proyecto y son muy bajos porque los que te están pagando son empresas latinas, entonces los trabajos son muy, muy bajos. De las otras empresas, la que es muy buena es Upwork, porque la mayoría de las empresas que te contratan son estadounidenses, y esta, porque esta, la mayoría de las empresas que te contratan, ya te mencioné aquí cuáles son: Google, Facebook, Microsoft. O sea, no te van a pagar poco, te van a pagar, si es un trabajo de 40 horas a tiempo completo, más de $5,000 te los vas a ganar al mes, si haces bien tu trabajo, obviamente, y cumples con las expectativas. Aquí, por ejemplo, ya al siguiente paso, después de haber subido mi PDF, mi currículum, me pide algunas de las cosas o mis habilidades. Por ejemplo, aquí yo le puedo poner, por ejemplo, bueno, le voy a poner que WordPress. No, no. Estas ya me aparecen por default, porque cuando yo puse mi cuenta de Gmail, ya toma la información de mi Gmail y pone, por ejemplo, estas ya las pone por lo que yo tengo en mi cuenta de Gmail. Ya me pone mi experiencia laboral y me pone, por ejemplo, estos cursos de Unimog, que son cursos que yo tomé en línea, y ya me aparecen aquí. Me aparecen algunas de la experiencia que tengo, me aparecen los cursos que he sacado, por ejemplo. Y toda esta información la sacó de mi cuenta de Google. Obviamente, si aquí hace falta información, tendría que modificarla, pero esta es información que aparece de mi cuenta de Google automáticamente. Entonces, si la información está correcta, continuamos. Si no, pues la modificamos, o le reemplazamos el archivo. Que eso se basó en mi cuenta de Google, de Gmail, y lo que yo subí del currículum en PDF, y ahí saco esa información automáticamente. Aquí mi información, básicamente mi número de teléfono, años de experiencia. Entonces, por ejemplo, aquí lo vamos a ingresar en años. Estos son datos de ejemplos. Estos no son información verídica, solo es puro ejemplo. Años de experiencia me dice, por ejemplo, que yo tengo, por ejemplo, como desarrollador. Entonces yo le pongo los años de experiencia que yo tengo. Esto es puro ejemplo, le podemos poner 3, y años de experiencia remota, que es muy diferente. ¿Cuál es tu nivel de inglés? Le vamos a decir que, bueno, en mi caso vamos a decir que promedio. Y aquí cuál es tu formación académica y cuál es todo esto. Aquí le ponemos los años. Yo aquí lo voy a dejar porque es puro ejemplo. Y me dice que estoy interesado en trabajo a tiempo completo. Esto me lo pregunta porque muchas veces nosotros vivimos en nuestro país, o vivimos en otro país y tenemos un trabajo a tiempo completo, pero queremos trabajar part-time, o trabajar, ¿me entiendes? Trabajar part-time para ganar un extra, ¿me entiendes? O como dice aquí, podemos comenzar trabajando part-time, pero después cambiarnos a full-time, que mucha gente hace eso, tiene un trabajo fijo, gana muy poco en los países de Latinoamérica. Supongamos que en un país de Latinoamérica, por un trabajo a tiempo completo, digamos que ganas $500. Entonces quieres comenzar con un part-time para hacerte otros 300, y cuando ya miras que es muy bueno y te vas a ganar mucho más de $1,000 al mes, entonces ya después dejar el que tienes y convertirte en full time. Entonces le vamos a dar que sí, que queremos una full time, digamos que no tenemos trabajo. Entonces me dice
qué tan pronto puedes comenzar a trabajar en Turing. Entonces le podemos decir en 2 semanas, un mes o inmediatamente si estamos ya preparados. ¿Qué tipo de rol de ingeniería tienes más experiencia? Entonces yo le voy a decir que en web front-end, y no sé si se pueden elegir dos o uno. Sí, le vamos a decir que en web front-end tengo más experiencia. ¿Cuál es tu último o tu actual salario anual? Me dice, me muestra la moneda hondureña, el empira por año. Entonces, como me muestra la moneda del empira, le vamos a decir que mi último sueldo, digamos que pongámosle 500, no sé cuánto sería específicamente. Le vamos a poner 500.000 lempiras por año, o sea, medio millón de lempiras por año. Y me dice el salario, usualmente los rangos de salario son de 12,58 euros a 62 euros. Me imagino que la hora, o no sé si me está diciendo que 12.588 euros a 62.000 euros al año. Creo que eso es lo que me está queriendo decir porque aquí dice por año. Entonces después me dice, aquí tienes el top del 70% de tecnologías stacks. Nosotros estamos buscando para cada una de estas profesionales buenos. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, seleccione todas las que aplique. Me dice que, por ejemplo, para React y Node tienen 36 trabajos. Por ejemplo, para React frontend, solo para frontend, 24 trabajos. Vamos a ver algunos que yo puedo aplicar. Por ejemplo, en Java frontend hay 26 trabajos. Entonces, vamos a dar por Additional Skills en Vue.js. En PHP y Laravel también puedo aplicar. Hay 25 trabajos y vamos a ver cuál otro. C# y .NET, 14 trabajos. Ya en Estados Unidos no se utiliza mucho lo que es .NET y Visual Studio. Entonces aquí me dice cuánta experiencia tengo en cada una. Por ejemplo, los años de profesional experiencia. Por ejemplo, en Java le vamos a poner 1. Le vamos a poner en Laravel, le vamos a poner 3, por ejemplo. En PHP también 3. En C# le vamos a poner, bueno, bastantito. En C# ya casi los 10 años. Le vamos a dejar ahí en 13. Y en .NET igual, ya como 12 años. Y aquí en competencia me dice beginner, aquí en avanzado. Aquí puede ser principiante, experiencia o avanzado. Beginner es principiante, experiencia es como intermedio y avanzado pues es avanzado, ya un experto. Y luego le damos en finish. Aquí me pide los años de comienzo. Esto lo vamos a hacer así rápido. Vamos a ver si me permite continuar ahora. Me dice otra también. Damos clic en finish. Y aquí ya me creó básicamente el perfil. Y aquí ya tenemos pues creado nuestro perfil. Como les digo, este perfil pues es básicamente de ejemplo. Ya les expliqué un poco cómo se consigue la parte de jobs. Ya les mostré cómo crear un perfil. Yo les voy a dejar un enlace en la descripción del video en el que ustedes se pueden ganar hasta $250. Como muestra aquí, se pueden ganar hasta $250 si ustedes se registran, hacen el registro este mismo que yo hice de subir el PDF y llenar todo estos formularios. Si ustedes lo hacen con el enlace que yo les voy a dejar en la descripción del video, con ese enlace ustedes van a hacer este mismo registro. Y ustedes, una vez que ustedes se inscriban en un trabajo y sean aprobados, o sea que hagan la entrevista y sean aprobados y realicen ese trabajo y ya les paguen, si es un trabajo a tiempo completo, cuando les paguen el primer mes a ustedes les van a dar una recompensa de hasta 200, puede ser hasta 200, desde 0 hasta $250. Eso varía dependiendo del trabajo.
Entre un trabajo más demandante pueden ganarse los 250. Si es un trabajo menos demandante, como por ejemplo en Visual Studio, .NET y C Sharp, pueden ganar 100. Y si es un trabajo más fáciles, como trabajos no tecnológicos como de recursos humanos, pueden ganar menos de 100, pero siempre van a ganar una recompensa. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es eso, pues registrarse con el enlace que está en la descripción del video, hacer todo lo que yo hice, llenar el formulario, inscribirse a un trabajo, obviamente ser aceptado en ese trabajo y recibir el pago. Cuando ustedes ya reciban el primer pago, van a recibir la recompensa que les muestra aquí. Como les digo, si es un trabajo a tiempo un poco completo, cuando completen el primer mes de salario, y si es un trabajo por proyecto, cuando terminen el proyecto y les paguen ese proyecto. Ya cuando ustedes tienen creado el perfil, se van en la parte de Jobs y aquí les van a mostrar todos los trabajos en la parte de Jobs. Ya vimos, por ejemplo, los de Java, los requerimientos que piden. Vamos a entrar, por ejemplo, en la parte de Android. Recuerden que para aquí en Android especifican ahí que tienen que ser desarrolladores de Kotlin. Y por ejemplo aquí te muestra para Kotlin, entonces aquí te dice por ejemplo que están buscando por ejemplo un iOS developer que maneje Kotlin y que maneje Swift. Recuerden que Swift es el lenguaje de programación que se utiliza para programar aplicaciones para Apple o para iOS. Y está la parte por ejemplo aquí de Growthers, Frontend Developers, y te dice que necesitas saber sobre React Native y Android. Entonces, por ejemplo, yo quiero, por ejemplo, aplicar este trabajo y aquí te pide un test. Primero tienes que pasar ese test y después tienes que aplicar con tu currículum y poner, si te pide algunos datos, coloca los datos. Los datos que están en tu currículum y en tu perfil se van a enviar a la empresa y, por ejemplo, siempre que vayas a aplicar a un trabajo te pide que tienes que resolver desafíos para poder para demostrar tus conocimientos y empezar a aplicar ese trabajo. Por ejemplo, aquí que yo pedí ese trabajo de Android, desarrollador de Android y que manejo Kotlin, me van a pedir que haga una prueba sobre Kotlin. Por ejemplo, aquí ya hice una prueba, entonces aquí ya comienza el tiempo. Si ustedes fijan, tengo una hora exacta para yo comenzar a resolver la prueba. Aquí algo anda mal porque todo me lo muestra en blanco, dice evaluación de antigüedad. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vamos seleccionando, le damos próxima pregunta y así vamos resolviendo la prueba a modo de terminar el test. Tenemos una hora y si lo aprobamos, pues continuamos al siguiente paso de evaluación. Vamos a llegar a un punto que nos van a hacer una entrevista técnica hasta el punto que somos contratados o no somos contratados. Entonces, básicamente eso es Turing Jobs. Si ustedes son ingenieros informáticos, ingenieros en sistemas computacionales, ingenieros de software, desarrolladores web, desarrolladores de software, de aplicaciones, diseñadores, administradores de bases de datos, administradores de sistemas, administradores de servidores, todos los trabajos de tecnología. Ustedes pueden trabajar aquí en Turing Jobs. Ya vieron ustedes, estos trabajos son para las principales empresas de Estados Unidos como Google, Facebook, Amazon, entre otras. Pueden ganar sueldos de $5,000 en adelante mensuales si es un trabajo a tiempo completo o por proyecto que te pueden pagar también cantidades similares, pero por una sola vez por el proyecto. Y pueden ustedes convertirse pues en nómadas digitales, viajar por todo el mundo y trabajar para estas empresas o pues vivir siempre en tu país, en tu ciudad, pero con que le dediques 4 horas de tiempo al día a tu trabajo, pues puedes tener una vida muy tranquila sin un trabajo esclavizante de los trabajos tradicionales. Espero que el video les sirva. Si ustedes conocen a alguien más que, bueno, que sea pues un trabajador del área de IT, un tecnólogo, pues recomienden el video. Suscribirse al canal si no se ha suscrito, activen la campanita para que reciban notificaciones de este y otros tipos de videos así como con estos empleos. Denle un like a mi página de Facebook y a todas las redes sociales que están en la descripción y regístrense con el enlace que está en la descripción del video. Nos vemos en un próximo video en mi canal de YouTube.